Hola, hola, bendiciones en este martes 22 de marzo del año 2022, martes que es una feria del tercer semana del tiempo cuaresmal. La liturgia de hoy de la palabra pues inicia con una pregunta que le hace pues Pedro a Jesús, tomado el texto de San Mateo, donde dice: Señor, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Y Jesús responde: no, sino hasta 70 veces 7. Si nos vamos al rigor matemático, pues que a veces con el que queremos evidenciar algunas circunstancias o darle una cierta pues veracidad, entonces contaríamos, ok, hay que perdonar 490 veces. No. Bíblicamente, esta expresión de Jesús nos invita a perdonar siempre y en todo momento. Y bueno, me preguntarán, entonces, ¿y en qué me motivo yo o qué debe impulsarme para lograr este perdón? Porque es una tarea difícil. Es claro que hay personas que nos han hecho muchísimo daño y que a veces el hecho de perdonar resulta algo muy complicado, algo muy difícil. Y Jesús trae a la larga una parábola de un rey a quien uno de sus sirvientes le debía, dice que 10.000 talentos. Cuando hablamos de 10.000 talentos, estamos hablando de una cantidad de dinero altísima, porque estamos hablando de que se dice, según algunas personas, que el talento era una moneda que estaba pues valorada en su peso en oro y que el talento podría ser alrededor de 36 kilos de oro. El denario, en contraposición, pues era una moneda, un denario, recordemos algunas parábolas, que significaba que era el salario de un solo día. Y entonces en un denario había muchísimo o representaba muchísima cantidad de talentos. Entonces Jesús utiliza una hipérbole para decir que la deuda de este pues eh, sirviente era una deuda impagable, era una deuda pues completamente exorbitante. Pero ante la petición de este sirviente de que le perdonara la deuda, de que le diera más tiempo, dice que él termina pues perdonando la totalidad de la deuda. Ante ese alivio, pues la persona este sirviente malvado encuentra a un compañero que le debía una suma muchísimo menor y le empieza a agarrar del cuello y exigirle que le pague. Ante la impotencia de la persona y usando casi que la misma frase que él tuvo con el rey, pues él no tiene esa misma consideración y lo echa a la cárcel. Bueno, después de darse cuenta de todo esto, el rey pues toma a aquel mal sirviente que no fue capaz de proyectar la misericordia que él tuvo con él y bueno, pues al final termina pidiéndole que por favor que lo entregue a los verdugos para que pague su deuda. Entonces, ¿qué elementos importantes podemos rescatar de esta parábola? En primer lugar, nosotros estamos invitados, porque al final es una invitación. Veamos cómo este siervo malvado pues no responde a esa obra de misericordia que tuvo el rey con él. Entonces nosotros estamos invitados a responder con el mismo valor con el que el Señor nos perdona a nosotros cada día. Empezando por la primera de las deudas, que es la deuda del pecado, esa deuda tan impagable que el Señor fue capaz de perdonarnos a través de la entrega amorosa de su Hijo. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que nosotros al final del camino estamos invitados a dar perdón, no tanto por el hecho, o veámoslo de otra perspectiva, no perdonamos simplemente porque en función de que nos hicieron lo mismo a nosotros, sino cuál es el impulso que Dios tuvo para perdonarnos a nosotros. Y ese va a ser el mismo impulso que nosotros deberíamos de tener para perdonar a los demás, que es justamente el amar. Dios por su amor, porque verdaderamente en una realidad un poco, pues disculpen la frialdad del texto o de la expresión, Dios no requiere de nosotros. Dios es tan poderoso que no necesita de nosotros. Pero su amor es tan grande, es tan fuerte, que al final nosotros nos convertimos en una necesidad para Él. Y ante esa necesidad que nace del amor que nos tiene, pues Él es capaz de perdonar nuestras constantes caídas. Y entonces
Al sentirnos nosotros abrazados por ese amor, es donde nosotros seremos capaces de ir más allá de nuestros propios límites. Porque si nos aferramos a nuestra voluntad, a nuestros deseos, a nuestra capacidad, muy probablemente no podríamos perdonar ni las 7 veces que decía San Pedro al principio. Pero cuando nos damos cuenta de que el amor de Dios nos ha sido entregado, que su gracia nos auxilia, podemos perdonar esas 70 veces 7, podemos perdonar siempre, entendiendo que estamos invitados a través de nuestro testimonio de misericordia a llevar el amor de Dios a todos los lugares. Y es que al final Jesús, como ese modelo a seguir, nos da el ejemplo. Recordemos ese primer momento en la cruz, después de haber recibido tantas injurias, después de recibido tantos señalamientos, después de haber recibido tantas burlas. Jesús, la primera expresión que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A aquellos que lo estaban pues prácticamente destrozando, a aquellos que lo estaban ejecutando, son los primeros a quien Jesús les da el don del perdón. Entonces, ¿qué nos puede tener a nosotros a perdonar? Simplemente nuestra falta de apertura al amor de Dios que nos ayude. Y veamos claridad en esto. Muchas de las personas que vieron la crucifixión de Jesús, muchas de las personas que fueron pues testigos de eso y que igual recibieron el perdón del Señor, no quisieron seguir a Cristo. Y al final también nos entrega otras cosas. Cuando perdonamos, no se trata de pensar a veces en una reconciliación total, como a veces se nos venden en las películas, sino simplemente liberarnos de una amargura que nos pueda hacer daño. Dios verá en su poder y en la capacidad de actuar en los corazones de las personas si todo podrá irse restableciendo. Pero por lo menos liberarnos de ese peso, que es justamente guardar un rencor por alguien más. Ese peso de ver a una persona y sentir amargura en mi corazón. Ese peso de no ser capaz de desearle el bien a otra persona. Y antes bien de todo eso, poder soltar y seguir adelante. Pidámosle al Señor verdaderamente esa gracia de ir más allá de nuestras fuerzas, aferrados siempre en su amor y perdonar a todo aquel que necesite de nosotros y liberarnos, porque como lo hemos dicho anteriormente, el perdonar es liberarnos a nosotros mismos. Bendiciones.